Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 26, mes 4. Jueces, capítulo 6. Se narra la historia de Gedeón, una de las más conocidas de este libro. Se trata de un juez que luego sería mencionado en Hebreos capítulo 11, cuando se habla de varias personas que mostraron una fe ejemplar, una obra de Dios en sus vidas, creyendo en la palabra y en las promesas de Dios. En los versículos 1 al 5, Gedeón surgió en un contexto donde Israel estaba oprimido por los madianitas, que eran un pueblo que venía del mismo padre de Israel, que era Abraham, pero de uno de los hijos de Abraham y Setura. También se le llama de alguna manera ismaelitas, y era un pueblo nómada que habitaba en Transjordania, al otro lado del Jordán, y salieron con otros pueblos para oprimir a Israel. Cabe señalar que generalmente eran coaliciones en las que venían distintas naciones contra Israel, las que por otra parte solían oprimir a las mismas regiones. Al menos eso muestran estos primeros relatos. Ahora vemos que esta opresión fue bastante dura, a pesar de ser pueblos emparentados, tanto así que Israel debió huir a las cuevas, a los montes. Imaginemos lo que debe haber sido vivir en cavernas, huyendo de los madianitas y los amalecitas, quienes eran otro pueblo que siempre fue un enemigo muy encarnizado contra Israel. Dice el relato que les permitían sembrar, pero cuando llegaba el tiempo de la cosecha, estos pueblos contrarios llegaban a cobrar y devastaban la tierra, dejando a Israel grandemente empobrecido. Desde el versículo 6, por esta causa los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ante esta nueva historia de un juez que se levanta, podemos ver que Israel extrañamente sabía a quién acudir cuando estaba en aflicción, es decir, ellos conocían que finalmente se tenían que volver al Señor en ese momento. Sin embargo, en el tiempo de la bonanza se iban a los ídolos. Esa reacción también es muy común en el hombre carnal, quien está entregado a sus pecados. Él sabe que debe volverse a Dios, pero cuando tiene tranquilidad, cuando está en comodidad y paz, se olvida de esto y se entrega a su pecado porque ama la maldad. Y después, cuando está en necesidad o en una aflicción, clama al Señor. Siguiendo el relato, se señala que se levantó un profeta y les recordó que el Señor era quien los había salvado de Egipto, el que los había redimido y quien los había ingresado a esta tierra con victoria. Por otro lado, vemos que nuevamente aparece el ángel de Jehová, que es Jesús, antes de su encarnación, como ya hemos explicado, y llama a Gedeón. Y esto es digno de resaltar porque en el versículo 12 dice que el ángel de Jehová se le apareció. Luego en el 14 dice mirándole Jehová. Entonces ahí se nos da a entender que cuando se refiere al ángel de Jehová no era cualquier ángel, no se refería a uno de los seres celestiales que fueron creados, sino al mismo Dios que apareció en forma visible, y por eso también hablamos de que es un Jesús preencarnado. Y la respuesta de Gedeón es increíble, porque culpa al Señor de alguna manera de no estar con ellos. Dijo en el versículo 13, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y en realidad él no estaba viendo que fue el pecado del pueblo el que los llevó a esta situación de calamidad, a esta situación de opresión sobre ellos. Eso también es algo común en nosotros, culpar a Dios, enojarnos con Él, o no comprender por qué Dios está disciplinándonos, cuando en realidad es nuestro pecado el que nos ha llevado a esa situación. Nosotros mismos somos los culpables del mal que sufrimos como consecuencia de nuestro pecado. Luego se relata que Gedeón era de una familia pobre en Manasés, y era de una tribu no muy relevante en el acontecer de Israel. Dijo en el versículo 15, yo el menor en la casa de mi padre. Entonces vemos que el Señor nuevamente ocupa este principio de que llama a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Usa lo débil para exaltar su poder y demostrar que este es el que da la victoria. De hecho, esto va a ser característico en toda esta historia de Gedeón, ya que el Señor usará lo menospreciado para dar una gran victoria a su pueblo, y será con su poder. Por tanto, la confianza que debía tener Gedeón era que Dios estaría con ellos, y es el Señor que le prometió que iba a derrotar a los madianitas. Desde el versículo 17, por otro lado, resulta increíble que Gedeón aparezca mencionado en Hebreos 11, destacado por su fe, porque pidió 3 pruebas al Señor de que iba a estar con él. Pidió señales que acreditaran lo que el Señor estaba diciendo. Y Dios fue muy misericordioso con Gedeón, porque en todo momento respondió a esa fe escasa de parte de él, esa fe precaria, muy pobre y débil. Pero el Señor respondió con paciencia y compasión, porque ante cada señal que Gedeón le pidió, él accedió a conceder esa señal. Sin embargo, hay que distinguir cuando se pide una señal siendo un incrédulo, como los fariseos, en que ellos no estaban dispuestos a creer y rechazaban las señales que el Señor había dado antes, y rechazaban su mensaje y su palabra, por lo cual el Señor no les quería dar una señal. Versus cuando alguien pide una señal porque quiere creer, quiere poner su fe en lo que el Señor está diciendo, como ocurrió con Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel, y mandó a preguntar a Jesús a través de discípulos de él si es que Jesús era el que había de venir efectivamente. Y también cuando Natanael estaba bajo la higuera y de alguna manera pidió una evidencia para poder ir donde Jesús, y ahí se le dijo ven y ve.
Finalmente, el Señor accede a dar señal solo cuando se le pide una confirmación, pero queriendo creer en él. Y esto lo vemos en la Escritura en reiteradas ocasiones. Desde el versículo 25, por otra parte, resulta llamativo lo que tenía que hacer Gedeón para comenzar su ministerio, porque se le pidió derribar el altar de Baal que tenía su padre y también la imagen de Acera que estaba junto a él. Estos dos dioses, Baal y Acera, eran de aquellos dioses falsos más populares, a los que acudía Israel cuando caía en idolatría. Eran de los pueblos de la región que los rodeaba. Además, vemos que estaban en la casa de su padre y que todo el pueblo alrededor de él creía en estos dioses. Por otro lado, con la madera que hubiera sacado del altar de Acera, Gedeón tenía que hacer un altar para Dios y sacrificar luego un toro en ese altar. Lo que el Señor quería demostrar con esto era que la victoria también pasaba por abandonar a los dioses falsos. Por tanto, Gedeón debía amar a Dios antes que a su propio padre y demostrar que la honra que le debía a su padre no estaba sobre Dios, lo que a la vez era una muestra de fe en un momento donde había una decadencia total en medio del pueblo de Dios. De esto extraemos como enseñanza que no hay relación humana, por cercana que sea, que esté por sobre nuestro amor al Señor. Ni el amor al padre o la madre, ni a los hijos o a la esposa, ni a los amigos. Nada está por sobre el amor que debemos al Señor únicamente. En ningún caso. Y la lealtad que debemos al Señor está por sobre todas las cosas. Por consiguiente, también debemos derribar los ídolos que hay en nuestro corazón, los que hay también en nuestra familia, y debemos exaltar el nombre del Señor. Levantar altar a su nombre, dando a conocer su palabra, proclamando su evangelio. Siguiendo con el relato, por todo lo que hizo Gedeón, los hombres de la ciudad quisieron matarlo, pero su padre lo defendió, diciendo que si Baal era Dios, debía poder defenderse por sí mismo si alguien derribaba uno de sus altares, porque claramente, si no lo hacía, sería dudosa su calidad de Dios. Luego dice en el versículo 34, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Entonces se reunieron con él algunos hombres de otra ciudad, y también mandaron mensajeros a todo Manasés, a Aser, Zabulón, a Neftalí, y salieron a encontrarle. Y veremos en los relatos siguientes de la historia de Gedeón, cómo él después pidió 2 veces más una señal para confirmar que el Señor estaba con él. Debemos por tanto aprender que el Señor está sobre todas las cosas y no debemos tener ninguna tolerancia hacia la idolatría. Salmo 95. Encontramos un hermoso cántico de alabanza que nos llama a cantar alegres al Señor. Esa alegría debe estar en nosotros porque el Señor es glorioso, digno de toda alabanza y porque Él nos ha salvado. No podemos presentarnos con una actitud de amargura o de queja, sino de gozo. También declara en el versículo 3 que el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Vemos un patrón constante en los salmos respecto a la alabanza a Dios. Se le alaba por quien Él es decir, recordando sus atributos. Dice que Él es Rey grande, pero también por lo que Él ha hecho, destacando su poderío sobre la creación y la salvación que derrama sobre su pueblo. En ese sentido, el versículo 7 nos dice algo muy importante. Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Aquí se muestra a Dios como nuestro Rey, pero también como nuestro pastor y nosotros como sus ovejas. Este pasaje está vinculado con Juan capítulo 10, cuando Jesús se presenta como el buen pastor, y una de las características de las ovejas es que oyen su voz, mientras que acá dice, en los versículos 7 al 8, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. A propósito de esto, hace referencia a 2 episodios que se relatan en el libro de Números, que fueron rebeliones donde el pueblo tentó a Dios. Dice en el versículo 10, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Es decir, un pueblo que no se decidía a seguir al Señor. Debemos tener mucho cuidado con esto porque quienes tengan esta disposición en su corazón no entrarán en el reposo del Señor ni en su gloria. El hecho de no decidirse a seguir a Cristo es no seguirlo. No es posible quedarse en el umbral de esa puerta estrecha y mirar hacia adentro de ese camino angosto, pero sin decidirse a transitarlo, permaneciendo allí en el umbral toda la vida. Ese pueblo que divaga de corazón está condenado, no ha sido salvado, aunque esté en el umbral de la puerta, mirando ese camino. Si no ha puesto ya su pie y no ha avanzado para andar en ese camino, no ha conocido al Señor y por tanto no entrará en su reposo. Una característica esencial de los discípulos es que reaccionan a la palabra obedeciendo. El discípulo no endurece su corazón, sino que lo dispone a la obediencia para conocer a Dios. Esa es la única alternativa posible para el discípulo, por tanto debe ser así también para nosotros. Salmo 96, en los versículos 1 al 10, nos invita a cantar al Señor con alegría, sabiendo quién es Él, grandioso en poder, majestad y gloria. Dice en el versículo 4, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Él está sobre todos los dioses falsos, ya que, según el versículo 5, todos los dioses de los pueblos son ídolos, y como tales, nada pueden hacer, son completamente inútiles e impotentes. Pero Jehová hizo los cielos. Él es el creador de todas las cosas, por tanto a Él debemos dar gloria. También nos habla de nuestra ofrenda hacia el Señor, que envuelve todo lo que somos y lo que tenemos. Debemos darle gloria, la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios, es decir, a su templo, teniendo comunión con su pueblo. Debemos adorar al Señor en la hermosura de la santidad y temer a Él. Eso nos habla de cómo el Señor ve la santidad y la consagración en sus hijos, como algo hermoso, que resulta agradable ante su presencia, y es la forma en que el Señor quiere ser honrado. Todas estas cosas deben llamar la atención acerca de en qué consiste la verdadera adoración y la verdadera consagración, porque además de todo esto, debemos proclamar su nombre, evangelizar y decir entre las naciones
es Jehová reina, presentando al Señor como el creador de todo, quien gobierna y juzga a los pueblos. Por tanto, tenemos aquí condensado un retrato de la verdadera adoración y de la verdadera misión del pueblo de Dios en la tierra. Y al hablar de las naciones, nos muestra que el Señor siempre quiso salvar a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Finalmente, nos habla de la soberanía y el poder de Dios sobre la creación y sobre los pueblos. El Señor vendrá a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad, dice en el versículo 13. Esto implica que Él está sobre todo gobierno y potestad humana. Él está sobre todo y no importa que los gobiernos tengan sus leyes, que levanten sus manos con blasfemia hacia el cielo, el Señor los juzgará y lo hará con su palabra, aunque ellos hayan hecho todo lo posible por desconocerla. Será su palabra la que prevalecerá, porque el cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra no pasará. En esto debemos recordar lo que dice la Escritura en Juan 5, 22 al 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Toda esta justicia y verdad con la que el Señor gobierna y juzga descansan en la perfección de Jesucristo, quien es nuestro Salvador, y ese debe ser nuestro consuelo y esperanza. Proverbios capítulo 14. En el versículo 5 vemos que los testigos eran muy importantes en la ley de Moisés, porque con ellos se podía incluso condenar a una persona a la muerte. Por eso el Señor abominó a los testigos falsos, y durante toda la Biblia se respeta esa norma y se hace alusión a ella. Esto es significativo, sabiendo que el mismo Jesús fue condenado mediante el uso de testigos falsos. Debemos aborrecer toda palabra de mentira, porque ella atenta contra el Señor, quien es personalmente la verdad, como vemos en Juan 14:6. Versículo 6. Luego menciona al escarnecedor, que en Proverbios representa el nivel más profundo de la necedad, y son quienes están más endurecidos en ella, y por lo mismo es que no puede encontrar sabiduría, porque no está dispuesto a abandonar esa necedad, sino que se deleita en ella. Pero a aquel que ha buscado la sabiduría le será más fácil encontrar más de esa sabiduría, crecer y abundar en ella. Como dice Jesús en Mateo 13:12, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es decir, al que ha atendido a la palabra de Dios y ha temido a Jehová, que es el principio de la sabiduría, se le dará más, pero al que no tiene, es decir, al escarnecedor, al necio, que ha negado la palabra de Dios, que no se somete a ella, aún la poca luz que tiene, le será quitada. Lucas capítulo 22. Desde el versículo 54, esta porción nos habla de la negación de Pedro. Dice que una vez que arrestaron a Jesús, Pedro le seguía de lejos. El discípulo que prometió seguirlo hasta la muerte, lleno de confianza en sí mismo, ahora estaba lleno de cobardía, después de que Jesús fue arrestado. Pedro estaba muy desorientado porque empezó a luchar con la espada, pretendiendo defender al Señor. Cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, llamado Malco, según nos dice el apóstol Juan en el relato paralelo de Juan 18, versículo 10. Se aprecia en esta reacción que él creyó en un momento que se trataba de una lucha militar y luego entendió que no era así, sino que se llevaban arrestado a su Señor. Ahora era muy probable que Pedro estuviera lleno de confusión y temor, y toda esa confianza vana que tenía en sí mismo se había desvanecido, de manera que seguía de lejos a Jesús. Y vemos que termina sentándose entre aquellos que estaban en la casa del sumo sacerdote, de aquel perverso impío que había tramado todas estas cosas junto con el consejo de ancianos, llamado Sanedrín. Pedro se sentó entonces entre los siervos de este líder religioso, entre la gente que estaba allí en esa casa, y ellos empezaron a reconocerlo. Y ahí es cuando él termina negando al Señor en 3 grandes ocasiones. Eso no significa que dijo 3 veces exactas, no le conozco, sino en 3 momentos. Cada evangelio nos da luz sobre cuáles fueron esos grandes momentos. Y Pedro, aquel que había escuchado la oración de Jesús, cuando él dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, sabiendo entonces que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, ahora decía: no lo conozco, negando completamente al Señor, quien lo había discipulado durante 3 años y le había mostrado las maravillas de su poder. Finalmente Pedro, el discípulo cercano de Jesús, quien tenía muy claro que él era el Hijo de Dios, que incluso vio su gloria en la transfiguración, acá lo negó ante los siervos del sumo sacerdote. En el versículo 6 vemos que una vez que Pedro negó 3 veces a Jesús, dice que vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Es increíble pensar en cómo debe haber sido esa mirada de Jesús. Debe haber sido tan impresionante que lo único que pudo hacer Pedro fue salir fuera y llorar amargamente. Cabe resaltar que Pedro había caído antes, como cuando quiso, también lleno de confianza en sí mismo, reprender a Jesús por lo que iba a hacer, por entregarse al sufrimiento, al Calvario, y le dijo allí: esto no te acontezca, lo que implica que lo quiso librar del Calvario, como si él pudiera proteger a Jesús o saber más que él. Y Jesús le reprendió duramente diciendo: apártate de mí, Satanás. Esta sin duda fue una gran caída, pero en este pasaje vemos la más grande de las caídas de Pedro, que le costó mucho superar. Después Jesús tuvo que ir a buscarlo personalmente para restaurarlo de forma personal también. En esto vemos que, como discípulos, podemos caer por nuestra debilidad y nuestro pecado. Por supuesto, eso no es algo para conformarnos, ya que el verdadero discípulo nunca va a decir que por esta razón puede relajarse, sino muy por el contrario va a entender que debe velar y orar. En lo sucedido, observamos que a Pedro le hizo mucha falta en Getsemaní, en vez de quedarse dormido, haber estado orando y velando como Jesús
Jesús le ordenó, pero él durmió y esa falta de preparación le costó caro. Sin embargo, vemos también en esto la gran misericordia del Señor, que luego va a restaurar a Pedro, como ya mencionamos y podemos ver en Juan capítulo 21, devolviéndolo y restaurándolo al ministerio. Desde el versículo 63 se relata el acto de insolencia más grande jamás cometido. Dice que estos hombres que custodiaban a Jesús, pecadores finalmente, pusieron sus manos sobre él, lo golpearon, lo insultaron, se burlaron de él y le dijeron muchas cosas, injuriándole. Realmente es estremecedor lo que vemos aquí, al Salvador, al Señor y Creador de todas las cosas, humillándose hasta este punto para nuestra salvación. Desde el versículo 66 vemos que unos corruptos, como eran los del concilio, el Sanedrín, llenos de hipocresía, sepulcros blanqueados como les llamó Jesús, generación de víboras, ellos, estando llenos de pecado, juzgaron al juez de toda la tierra, se sentaron en la posición de juzgar al juez supremo de todas las cosas, que es Jesús. Lo acusaron por decir la verdad, y Jesús hizo evidente esto, y los acusó por su hipocresía, porque ellos le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Pero Jesús les dijo, si os lo dijere, no creeréis. En otras palabras, a ustedes no les importa esa respuesta, yo les puedo decir lo que sea, y ustedes me van a arrestar y me van a matar de igual manera, porque a ellos no les importaba la verdad, lo único que les importaba era mantener su poder. Por eso Jesús en ese momento les declaró con convicción que el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios, en el versículo 69. Declaraba completamente también su autoridad como Hijo de Dios y sin ningún temor, finalmente, a lo que estos hombres pudieran hacer. Jesús decía la verdad y además se declaró como Hijo de Dios. Claramente, luego de ese testimonio lo condenaron en un juicio completamente injusto, ilegal, según sus propios estándares. Vemos por tanto el juicio más injusto alguna vez realizado, contra quien es el juez de toda la tierra, por una parte, y en segundo lugar, contra aquel que ha sido llamado el justo, que no solo podríamos decir que hace justicia, sino que él mismo es la justicia. Por eso todo esto es realmente un absurdo y la mayor de todas las insolencias. Capítulo 23. En los versículos 1 al 5, vemos que Jesús es llevado ante Pilato, un gentil, porque los líderes religiosos no podían decretar una condena a muerte como querían hacerlo. Ante Pilato se ve toda la hipocresía de estos hombres, porque ellos lo acusaron de prohibir dar tributo al César, cuando ellos mismos eran del todo opositores al imperio romano. Ellos despreciaban a los publicanos, que eran los que cobraban ese tributo, pero acá se presentaron como los más leales súbditos del imperio, para entregar a Jesús y que así fuera finalmente ejecutado. Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices, en el versículo 3. Con estas palabras Jesús estaba confirmando lo que dijo Pilato. En el libro de Juan se da constancia de 3 declaraciones, donde Pilato no encontraba ningún delito en Jesús, y con eso también se declaraba la inocencia perfecta de Jesús. Esto nos lleva a recapacitar en que un gentil, un hombre profano, un pagano, que nació y vivió en tinieblas, que no tenía ningún conocimiento de la ley del Señor, declaró que Jesús era inocente, mientras que aquellos que se dedicaron por completo toda su vida a conocer la ley de Moisés, fallaron absolutamente en su misión y declararon culpable a Jesús, cometiendo así la mayor de las insolencias. Desde el versículo 6, luego se nos muestra cómo Pilato quería solo sacarse este juicio de encima, porque para él era una molestia y estaba además preocupado. Por este motivo envía a Jesús a Herodes, porque él era quien gobernaba en Galilea y Jesús había desarrollado la mayor parte de su ministerio en esa región. Además, Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús. Dice en el versículo 8, hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Eso también nos muestra que la curiosidad en las señales que exhibe mucha gente no nos dice nada sobre la salvación de una persona. Hay muchos que se acercan a todas estas cruzadas de poder, mal llamadas así, buscando estos milagros que hacen en el nombre de Jesús, supuestamente en el poder del Espíritu. Llenan así estadios para sanar gente haciendo milagros con sus charlatanerías, engañándolas finalmente con su falsedad. En el versículo 11, por último, Herodes con sus soldados menospreciaron, escarnecieron a Jesús burlándose de él, cayendo también así en una tremenda insolencia y mostrando las tinieblas del corazón de Herodes, que era un perverso y un impío. Ahora, en todo este hecho ocurrió algo muy llamativo, porque antes de esos sucesos, Pilato y Herodes estaban enemistados entre sí. Sin embargo, dice el relato que aquel día se hicieron amigos. Si existe algo que une a los impíos, es su odio hacia Jesucristo. Los impíos pueden estar en desacuerdo en muchas cosas, pero cuando se trata de odiar a Jesús, se unen e incluso se pueden hacer amigos, como vemos que sucedió acá. Pero notemos también la gloria de nuestro Salvador, que a pesar de todas estas humillaciones y estos sufrimientos, prosiguió al cumplimiento de su misión, menospreciando lo propio por la gloria que tenía por delante y para nuestra salvación. Así que demos gracias a nuestro Señor y glorifiquemos a Jesús por su gran misericordia.